Buenas, mi nombre es Juder Quipotero, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Administración de Empresas. Voy a resolver para la actividad sumativa los ejercicios de matemática correspondientes a ecuaciones diferenciales. Ejercicio número 1. X al cubo por y' más 8x al cubo por y es igual a 6x al cubo. Procedemos a dividir los términos y a eliminar x con x. También restamos puesto que estamos trabajando con potencias de igual base. Esto nos daría como resultado la siguiente función. Y' es igual a y' más 8x al cubo, y' más 8x al cuadrado menos 3 por y es igual a 6. Resolvemos y este menos 1, por ser propiedad de las potencias, baja y forma parte ahora del denominador. Entonces resolvemos. Y mu es igual a la integral de q mu por el diferencial de x. ¿Y de dónde vamos a sacar esto? ¿Quiénes van a ser estos términos? Entonces, como es una ecuación diferencial de primer orden, vamos a poner lo siguiente. Y' más p de x por y es igual a q de x, donde y' es igual a y', p de x es igual a 8 entre x y qx sería igual a 6, que es lo que está del lado de la igualdad. 3. Para saber quién es mu, lo veremos a través de esta integral, que sería Euler elevado por el integral de p de x por el diferencial de x. Sustituimos entonces p, que sería 8 entre x, por ser una ecuación. Sabiendo entonces lo que significa mu, pasamos a sustituir, siendo así. Y de mu es igual a la integral de q de mu por el diferencial de x. Nos quedaría entonces la siguiente manera. Y de x a la 8 es igual a la integral de 6, porque decimos que qx es 6, que va a multiplicar a mu, siendo mu x elevado a la 8, por el diferencial de x. Entonces 6 sabemos que es una constante, por tanto la pasamos a acompañar al integral. Aquí nos da como resultado una integral simple. A esta la resolvemos de manera sencilla. Como ya tenemos el resultado de la integral, que es x a la 9 entre 9 más c, que es la constante de integración, por ser una integral definida, entonces multiplicamos y eso nos daría como resultado 2x a la 9 entre 3 más c. Hacemos una doble c, quedándonos de la siguiente manera. La expresión quedaría así. Por lo tanto, nosotros podríamos simplificarla aún más, siendo este el resultado final de nuestra ecuación diferencial. Ejercicio número 2. Me dan la ecuación diferencial de x al cubo por y' más 9x a la 4 más 4x al cuadrado por y igual a 0. En comparación con el ejercicio anterior, esta igualdad es 0. Esto determina que es una ecuación lineal de primer orden. Por lo tanto, procedemos a resolver. Dividimos todos los términos entre el que acompaña a y', que sería x al cubo. Haciendo la simplificación de potencia, la subimos entonces al denominador, puesto que tiene la misma base, y restamos sus exponentes. Entonces dividimos todo entre x a la 3 y en este caso multiplicamos a x menos 1 y a y, que sería entonces igual a 0. Todo dividido entre 0 es 0. Y así obtendríamos nosotros entonces la reducción de la ecuación diferencial. Al tener la reducción podemos escribir los valores de y' en la nomenclatura
que hace más fácil la visualización de la fórmula que vamos a sustituir. Aquí nos daría entonces que diferencial de y sobre diferencial de x igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Y la nomenclatura entonces sería la siguiente: diferencial de y sobre diferencial de x más p de x por y va a ser igual a q de x. Utilizamos entonces la fórmula que usamos en el ejercicio anterior, que es y mu es igual al integral de q mu por el diferencial de x, donde mu vendría siendo entonces Euler elevado al integral de px por el diferencial de x, quedando entonces mu es igual a Euler por el integral elevado al integral de 4 sobre x por el diferencial de x. Por propiedad de los logaritmos, e elevado al logaritmo de x a la 4, e se va, por lo tanto mu me queda igual a x a la 4. Lo sustituimos entonces arriba en la integral. Y por x a la 4 va a ser igual a la integral de menos 9x por x a la 4 por diferencial de x. Entonces, y x a la 4 sería igual a menos 9x a la 6 entre 6 más c, que es la constante de la integración. Simplificamos y lo que está multiplicando pasaría al otro lado. A dividir. Aplicamos la doble c y tenemos entonces menos 3x a la 6 entre 2x a la 4 más c entre x a la 4. Porque pues en una propiedad de las fracciones pueden dividirse, y ahora simplificaríamos entonces las potencias. Y así sería el resultado general de la ecuación diferencial del ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Nos da la siguiente ecuación: 4x por y' menos 4 por y es igual a 4x a la 2 entre y a la 2. Como está en fracción, nosotros debemos subir al numerador con el exponente negativo. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues lo vamos a hacer por ser una ecuación diferencial no lineal, lo vamos a hacer con la ecuación de Bernoulli, como ya lo hemos hecho. El punto x del diferencial y entre el diferencial x más el punto 1 de x por y es igual a q de x por y n. Por lo tanto, lo que hacemos es cambiar la variable. Ya reducida la ecuación, entonces notamos que tenemos una ecuación diferencial no lineal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dividir todo entre 4x, porque necesitamos que nos quede u sola. Entonces, nosotros aquí vamos a ver la ecuación ya resumida. Y resolviéndolo nos va a quedar que u es igual a y a la menos 3. Lo que hacemos aquí para eliminar el menos 3 es colocándolo en raíces, de manera de que quede raíz cúbica de u va a ser igual a raíz cúbica de y al cubo, lo que sería igual, y es igual a u elevado a 1/3. Derivamos entonces. Vamos a derivar entonces para saber quién es y. Puesto que es un cambio de variables, por sustitución y derivación decimos que y' es igual a 1 entre 3 por u elevado a 1 entre 3 menos 1 por u'. Aquí restamos los exponentes de las potencias y nos va a quedar la derivada de y va a ser igual a 1/3 por u elevado a 2/3 por u'. Sustituimos en la función, y una vez que hayamos sustituido hay que hacer un truco matemático, que es multiplicar toda la ecuación diferencial por 3u a la 2 entre 3. Ya multiplicado, entonces lo que hacemos es multiplicar
y eliminar y sumar aquellos términos semejantes y la ecuación entonces se reduce. Entonces dentro de estas fórmulas nosotros vamos a sustituir a P de X, por lo tanto él va a salir de la ecuación. Sustituyendo la integral vamos viendo el detalle de la integración. Despejamos UX y lo pasamos al otro lado de cada uno de estos términos. Sabemos que M va a ser igual a Euler por la integral de 3 entre X del diferencial de X, que va a ser igual al Euler menos 3, integral de 1 entre X, diferencial de X, igual a Euler logaritmo de X entre 3, lo que va a ser igual a X menos 3, puesto que el logaritmo de X, al estar elevado a la menos 3, se elimina con el logaritmo y entonces vendría quedando X a la 3. Una vez que tenemos ya resumida la ecuación, lo que hacemos es sustituirla en esta fórmula que ya hemos utilizado antes, donde P de X va a ser igual a menos 3 entre X. Y a la vez vamos a usar la siguiente fórmula, sustituyendo P de X. Dentro de esta fórmula tenemos entonces que y mu es igual a la integral de q de mu por el diferencial de x, donde mu va a ser igual a Euler por la integral de 3 entre x, diferencial de x. Entonces al sustituirla, nosotros vamos entonces a sustituir y vamos a ver el detalle de la integración, y lo que necesitamos ahora es ir despejando u. Entonces despejando ux, lo que hacemos es pasarlo al otro lado de todos los términos. Entonces tenemos que mu es igual a e elevado a la integral y sacamos la constante de integración elevándola al logaritmo de x. Entonces eliminamos porque está a la menos. No. Sustituimos a mu dentro de la ecuación y entonces integramos. Esta ya estando desglosada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir cada uno de los términos para despejar a u. Una vez que hemos dividido, que ya tenemos a u despejada, nosotros entonces vamos a cancelar por ser división de potencias de igual base. Se sube por ser negativo, entonces se va a subir a la línea para que quede positiva y a la vez entonces esto nos indique una ecuación lineal. Regresamos entonces al cambio de variables, donde sustituimos u, que es igual a y a la 3, y como está al cubo, nosotros vamos a poner raíz cúbica en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, así se va a eliminar el cubo y nos va a quedar entonces que y va a ser igual a la raíz cúbica de menos 3x a la 2 más cx a la 3, y así cerraríamos con nuestra ecuación. Ejercicio número 4. Nos dan x por el diferencial de y entre el diferencial de x menos x por y va a ser igual a 2e elevado a la x por y a la 2. Esta ecuación es una ecuación de diferencial no lineal. Se realiza con la ecuación de Bernoulli, donde el punto x del diferencial de y entre el diferencial de x más el punto 1 de x va a ser igual a q por y a la n. Entonces comenzamos haciendo un cambio de variable. Una vez que tenemos y prima, esos dos valores, entonces nosotros los vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Luego, por propiedad de las potencias, vamos a simplificar. Y una vez simplificado, notamos que hemos transformado a una ecuación que ahora es una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo resolvemos esto? Lo vamos a sacar por factor común. Dividimos todo entre x
igual como lo hemos venido haciendo. Y luego que ha sido dividido entre x, lo que vamos a hacer entonces es reducir aún más y seguir simplificando la ecuación. Ahora entonces multiplicamos. Multiplicamos U2 para una vez más simplificar. Multiplicamos y restamos la ecuación lineal. Vamos entonces a integrar y una vez que esté integrado vamos a notar que nos queda U' por EX va a ser igual a menos E elevado a la 2X más C, que sería la constante de integración. Que está de este lado va a pasar al otro lado a dividir. Una vez dividiendo, le vamos a separar las fracciones a su base y nos va a quedar de este lado y de la siguiente forma. U' va a ser igual a menos E elevado a la 2X entre EX más C entre EX. Dividimos las potencias de igual base, restamos los exponentes y nos quedaría entonces que U' va a ser igual a menos EX más CE elevado a la X. Regresando al cambio de la variable, como último paso del ejercicio, U va a ser igual a Y a la menos 1. Vamos a sustituirlo en la fórmula de la ecuación que ya está lista. Como Y está a la menos 1, pasaría al otro lado, al denominador. Y al otro lado despejando, entonces vamos a multiplicar y esto a dividir. Porque la idea pues es despejar toda la fórmula de manera que nos quede el desarrollo total de la ecuación, que sería la solución general. Entonces aquí ya nos quedaría como resultado final que Y va a ser igual a 1 entre menos E elevado a la X más C por E elevado a la menos X.